Igual que ayer, mejor que ayer, mejor que ayer, mejor que ayer, mejor que en 1816, esta independencia argentina que declaramos allí en la casa de Tucumán, en la casa histórica, como le llamamos. Bueno, es la gran pregunta. ¿Sigue siendo un anhelo o todavía un anhelo o estamos, ya hemos concretado esta independencia? Preguntas que nos surgen, que nos aparecen y que está bueno poder conocer el contexto y poder tomar eso y poder analizarlo en el día de hoy. Por eso hemos invitado a un amigo de esta casa, a Esteban Tito Dómina, historiador con quien ya estamos en contacto. Buen día, Esteban, y feliz Día de la Patria. Buen día, Cristian, y a todos los oyentes de la querida Radio María. Feliz Día de la Patria. Bueno, gracias por este tiempo en este día feriado para muchos, en el cual, bueno, nos interesa un poquito conocer en principio, Esteban, que el contexto con el cual o a través del cual se llega a esta declaración de la independencia para que vayamos tomando conciencia, porque por ahí en el colegio o en la escuela hemos estudiado a veces una cuestión de un cuentito y hay ciertos contextos que hacen a una realidad que ya después nosotros la tomamos como aprendida, pero todo esto se fue fraguando en un tiempo y en un momento con determinados factores y circunstancias que es bueno poder conocerlos para descubrir el alcance y también el llamado que tiene ese hecho allí en 1816. Sí, claro, es así porque habían pasado 6 años de la Revolución de Mayo, que fue el inicio del proceso independentista. Estábamos en guerra, porque obviamente España no había aceptado que una colonia se declarara independiente, pero faltaba declararlo, o sea, adoptar oficial y solemnemente la decisión. Se venía corriendo el arco, como se dice vulgarmente. ¿Y por qué fue en 1816 y no daba para más? Bueno, para entenderlo, Cristian, hay que igual que la Revolución de Mayo, hay que poner en espejo la situación en Europa, particularmente en España, porque todo lo que va pasando acá, en esa primera hora patria, es reflejo de lo que está pasando en España. Y en 1815 hubo muy malas noticias, yo diría una avalancha de malas noticias. ¿Por qué? Primero porque vuelve al trono Fernando VII, el rey Borbón vuelve al trono. Y evidentemente eso trae toda una circunstancia muy especial, porque a su vez había sido derrotado Napoleón Bonaparte, que había invadido España, y en la batalla de Waterloo en 1815 Napoleón es derrotado. Se complica el panorama, quedan liberados los ejércitos españoles para venirse a América, de hecho lo hacen. En 1815 hay varios procesos interrumpidos, independentistas, en Chile, después de la batalla de Rancagua, en Venezuela, donde llega una expedición dirigida por Pablo Morillo y Simón Bolívar tiene que exilarse en Jamaica. En el Alto Perú, la actual Bolivia, se produce la derrota de Sipe, la tercera campaña al Alto Perú. O sea, el panorama era muy, muy complicado y había que tomar una decisión. O se seguía con esto de la ambigüedad de no declarar la independencia, o había que tomar la decisión, como se dice vulgarmente, el toro por las astas, y llevar adelante esto que pasó felizmente el 9 de julio de 1816. Ujú. Tito, ¿y qué implicancias tenía en esa época declararse libre de las potencias extranjeras? ¿Qué implicaba eso a nivel interno como nación que de alguna manera se iba queriendo constituir y también a nivel vínculo con las demás naciones? Claro, en primer lugar hay que tener en cuenta que no fue declarar la independencia y ya está, porque fue como echarle leña al fuego, en el sentido que para la corona española, para Fernando VII, el 9 de julio de 1816 fue una provocación, como diciendo, estos no solo
no quieren aceptar mi monarquía, sino que además siguen adelante con esto que para ellos, porque es importante, Cristian, tener en cuenta que para España, para la corona, todo lo que estaba pasando acá era una cosa subversiva, como decían los Ujú. militares allá en el 76, era una subversión. Entonces no lo aceptaban y actuaban con la mayor dureza, ¿no? Con una crueldad absoluta. Bueno, en ese contexto, una vez declarada la independencia, había que sostener, había, como se dice vulgarmente, que bancar la decisión, porque la guerra continuó todavía peor. Felizmente, la buena noticia, si había alguna, es que estaba listo el glorioso ejército de los Andes para llevar adelante la campaña continental encabezada por José de San Martín, porque San Martín estaba esperando impacientemente que se diera este paso independentista, porque él ya había hecho la proeza de reunir un ejército el más poderoso de ese momento en América de 5.000 hombres y tenía todo listo para librar Chile y Perú. Así que se pone en marcha esa fase de la campaña independentista inmediatamente después de la declaración de la independencia y bueno, y se van acomodando los tantos, pero no olvidemos que acá adentro teníamos también un lío bárbaro, porque como Claro. siempre había una grieta entre el gobierno de Buenos Aires, los gobiernos, sucesivos gobiernos, juntas, triunviratos, directorios, con los caudillos del litoral, con José Gervasio Artiga, Pancho Ramírez, Stanislao López, que no acataban a los gobiernos porteños, y entonces no solo que había una guerra, la verdadera guerra, la guerra con España ardiendo por todas partes, sino que a su vez había este despelote, valga la vulgaridad interna, que complicaba las cosas, naturalmente. Claro, entonces la declaración de la independencia como una de las condiciones era como una especie de necesidad de urgencia, a mente que internamente no estábamos todavía bien consolidados. Necesitábamos ordenarnos respecto hacia afuera para comenzar a trabajar hacia adentro. Impecable, era así, porque además, Cristian, había dos posibilidades, no muchas más. O dar un paso hacia adelante, que era la declaración de la independencia, o renunciar definitivamente e ir a decirle a Fernando VII, que tenía unas ganas locas de recuperar las colonias, mire, todo esto fue, no lo tomen en serio, fue una broma. Imposible, la represalia iba a ser tremenda, iba a correr sangre a raudales, entonces no cabía otra. No es que tenían muchas opciones los congresales que se reunieron, pero me quedó algo dando vuelta que se liga con lo que dijiste. Tal es el conflicto interno, Cristian, que las provincias del litoral y la banda oriental, que en ese momento era una provincia más, Ujú. no concurrieron. O sea, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la banda oriental no mandaron delegados al Congreso de Tucumán. O sea que eso ya te está planteando descarnadamente el grado de conflicto que había. Felizmente, qué sé yo, Córdoba, por ejemplo, una provincia muy importante que era filoartiguista en ese momento, manda una delegación muy calificada, una representación de alta calidad y le da volumen a ese congreso que se hizo en Tucumán, otra vez, Cristian, porque si se lo hubiera convocado en Buenos Aires, como le hubiera encantado a las autoridades porteñas, no hubiera concurrido nadie, por dada la situación que existía. ¿Qué significaba Tucumán en ese tiempo? Tucumán era un lugar muy, muy importante, estratégico, porque recordemos rápidamente, así en dos palabras, Cristian, que la tercera expedición al Alto Perú había fracasado como las dos anteriores. El ejército regular, el ejército del norte, el glorioso ejército del norte, se había replegado a Tucumán y toda la zona de frontera, toda esa línea colindante con el Alto Perú, quedó a cargo de Martín Miguel de Güemes y sus gauchos, que tuvieron que atajar las invasiones durante todos esos años posteriores, porque el ejército no volvió a incursionar en Salta, Jujuy. Entonces, Tucumán era una plaza estratégica, porque si caía Tucumán, chau, chau independencia, porque los ejércitos realistas hubieran seguido camino a Buenos Aires sin ningún inconveniente. Y era el pueblo tucumano muy
apegado a la causa de la libertad y la independencia, así que era un buen lugar en la casona de doña Bazán de Laguna, donde se convoca al Congreso. Se la tuvo que arreglar así porque no había ahí un centro de convenciones, se la Claro. tuvo que improvisar ahí con muebles prestados de un convento vecino, y voltearon una pared para que el salón sea más grande y pudiera albergar a los diputados. Todo muy lindo desde ese punto de vista, todo muy basado en la voluntad, en el patriotismo, porque no había mucho tampoco para si no hubiera existido eso, ¿no? Esa condición, esas ganas de ser independiente. Y allí dentro de las conversaciones entre los congresales, Tito, ¿estaban todos de acuerdo? ¿Realmente estaban muy contentos todos allí con lo que traían? ¿Se sentían escuchados? ¿O teníamos también de alguna manera esta expresión de la diversidad en las opiniones, en la cual también de alguna manera podríamos decir aparecían algunas grietas? ¿Cómo era este caminito? Porque uno cuando dice, bueno, declararon la independencia, todos de una se pusieron de acuerdo, firmaron y listo. ¿O había diferencias entre ellos? Muy picante lo que estás planteando, muy picante en el sentido de que eh, con respecto a declarar la independencia, estaban convencidos, algunos más, otros menos, que no había alternativa, como lo dijimos hace un rato. Bien. Pero sí, el Congreso tenía una agenda, Cristian, que además incluía puntos álgidos. Por ejemplo, tenía que determinar la forma de gobierno y eventualmente sancionar una constitución. O sea, Ajá. era un Congreso con una agenda muy pesada. Ahí sí había diferencia. Le voy a contar una anécdota en dos Sí. palabras. Eh, Manuel Belgrano no era diputado. Nuestro querido Manuel había estado en 1815 en Europa desempeñando una gestión diplomática por encargo del gobierno, justamente en 1815, dada la compleja situación de que, como dijimos hace un rato, había vuelto al poder y calzarse la corona Fernando VII. Entonces Belgrano había estado en Europa viendo lo que estaba pasando allá. Entonces los congresales lo llaman que se venga a Tucumán a contarles, bueno, qué es lo que había visto, cómo estaban las cosas, y a pedirle su opinión acerca del punto que en algún momento se iba a tratar de la forma de gobierno, si era monarquía o república, porque esa Claro. era la disyuntiva. Repúblicas había pocas, Cristian, porque en Europa eran todas monarquías, y en ese momento monarquías absolutistas, ni siquiera constitucionales, monarquías de la llamada Santa Alianza. Y república, la única que existía en ese momento, era Estados Unidos de Norteamérica, fundada por George Washington y los demás. Pero Belgrano entonces le dicen, bueno, ¿y usted qué le parece? Y Belgrano le dice, yo creo que hay que hacer una monarquía, Oh, porque era lo que él veía en España, eran claro. monárquicos, Belgrano y San Martín. Pero ojo, pero aclara inmediatamente, pero constitucional. ¿Qué es constitucional para que nuestra audiencia lo entienda? Lo mismo que son las monarquías actuales, porque muchas de esas monarquías persisten en Europa. Hay monarquía en España, en Inglaterra, en Suecia, en Bélgica, en varios países. Sin embargo, Belgrano entonces aclara monarquía constitucional. Y yo supongo que los tipos hacían así, lo sentían, porque más o menos era la idea. Pero los vuelve locos cuando les dice, pero ojo, no anden buscando un noble europeo, como se hacía, un príncipe, para coronar acá. Hay que coronar a un príncipe inca, a un Ah, bueno. descendiente del linaje de la... Bueno, claro, imagínate Le la puso cara una de los tipos. dinamita. Claro, imagínate que salir con eso, el que aplaudió desde Mendoza, donde estaba preparado para iniciar su campaña, fue San Martín. Claro. Aplaudió y dijo, me parece fantástico lo que está planteando Belgrano. Otros lo trataron casi de loco, digamos, como diciendo, mirá la pavada que está planteando. Pero digamos, ese era el clima, ¿no? Ese punto, de todas maneras, Cristian, se va a tratar mucho después. Incluso ese Congreso, recordemos, que después de declarar la independencia estuvo un rato más, ponele, unos meses más en Tucumán, pero logran los porteños llevárselo a Buenos Aires, que siempre fue la intención que tuvieron. Y en Buenos Aires, en 1819,
ese mismo Congreso dicta la Constitución. ¿Te acordás que dijimos que en la agenda del Congreso estaba la Constitución? O sea que no termina en Tucumán las deliberaciones, terminan, ya vamos a ver cuándo, pero en 1819 sancionan una Constitución obviamente de corte centralista, que el resto de las provincias repudia y se recalienta otra vez el mapa interno. Tráeles así, Cristian, que en 1820, el año siguiente, son secuencias todas estas de la independencia, ¿no? En 1820 cae el directorio, que es la última autoridad nacional, y renace la soberanía de las provincias y se inicia esa década, que otro día la conversaremos, de unitarios bifederales, la década de 1820. Todo esto consecuencia de la movida política sin que hubiera terminado la guerra. Alguien que nos escucha puede decir, pero muy loco todo esto, porque estamos enfrascados en esos líos sin que la guerra americana hubiera concluido. Porque otra vez le recordemos a los oyentes y a los televidentes que la guerra americana termina recién en 1824. Tal es así, Cristian, que esto hay que verlo como un proceso, como una serie de Netflix, con todo respeto, por Dios, con temporadas, porque una temporada es la Revolución de Mayo, otra la Declaración de la Independencia y otra lo que pasó después. Por eso yo tengo un libro muy modesto que se llama La Independencia Argentina, 14 años de diplomacia política y guerra. Diplomacia, política y guerra, porque ahí se juntaron todas estas cuestiones que llevaron o desembocaron en que finalmente se consolida el proceso independentista, pero como estamos repitiendo como loros, a lo largo de varios años. No fue, vos lo dijiste al comienzo y entonces está bueno rescatar tus palabras, Cristian. En la escuela, en los manuales escolares, los veteranos que nos están escuchando se deben acordar que hemos aprendido todo esto, los veteranos comunes, ¿no? En los manuales de Capeluz, en el Villiquen, en eso, Astolfi, en esas cosas de antes, donde sí se lo presentaba medio naif al tema, medio ingenuo, como diciendo, iban en carreta, lomo de mula, y a Tucumán, y ahí entonces se juntaron, pero no, la cosa era muy compleja, y había que sortear obstáculos muy serios sin que estuviera asegurado el propósito independentista. Por eso hay que rendir homenaje, ¿no?, a los altos protagonistas de esa primera hora patria. Yo no me canso entonces de pedir un recuerdo, un homenaje, un tributo a José de San Martín, a Manuel Belgrano, a Martín Miguel de Güemes, a los congresales de Tucumán, a la Frida, a todos los que hicieron posible concretar ese momento histórico que hoy evocamos. Tito, es importantísimo también, vos lo sabrás, hacer la aclaración que a la historia es importante, si bien la miramos desde acá, es importante mirarla en el contexto en el que ocurría, porque uno muy fácilmente puede criticar y decir, Belgrano quería la monarquía, pero si en lo mejor, en lo que vivimos en la democracia, hay distintas realidades, yo utilicé esa como ejemplo, pero para poder mirar nuestra historia es importante ver el contexto y ponernos capaz, si es posible, en la piel de muchos de ellos y sobre todo descubrir lo más esencial, lo más importante en esto que decías vos, la búsqueda de poder decir a todos los pueblos, a todas las potencias extranjeras, que nosotros queremos tomar nuestras propias riendas. Que por supuesto esto ha sido difícil porque teníamos nuestros combates internos, como aprender a descubrir nuestra identidad. Me parece que es como alguien que, como una persona que va descubriendo quién es, ¿no? Y en esto, unitarios, federales y todos estos temas. Por eso es importante hacer esta observación, Tito, tenerlo presente siempre, mirar nuestra historia tratándonos de poner nuestro corazón en cómo pensaban y cómo vivían en la época, por eso todo este contexto. Tal cual, tal cual. Muy buena síntesis, porque además hay que tener en cuenta, Cristian, que el concepto de independencia ha cambiado. En ese tiempo era un concepto eminentemente territorial, o Bien. sea, físico. La independencia era controlar el territorio, decidir quién entraba y quién salía territorialmente.
ese concepto hoy en este mundo globalizado, con el avance de las herramientas digitales que se meten en todos lados sin pedir permiso, bueno, ha cambiado. Hoy la independencia de los pueblos tiene que ver con, digamos, la autosuficiencia, la capacidad de proveer las necesidades y la agenda elemental de la gente con sus propios medios. Ujú. Pero eso no es lo mismo, digamos, es un desafío mucho más grande todavía, porque ya ahí hay que incorporar conceptos como la independencia económica, o sea, no depender económicamente de otros países, de otras corporaciones, de otros estamentos, sino ser capaces de manejar nuestras propias decisiones sin ser impuestas de afuera. Además, Cristian, por cierto, del control territorial, ni hablar que sigue siendo el control de quién entra y quién sale, sobre todo en esta época donde tenemos ese tremendo flagelo maldito del narcotráfico. Pero digo, se han ido agregando cuestiones, no la quiero complejizar Ujú. ni complicarles el día a los amigos que quieren disfrutar y comer un buen locro hoy, pero digo, hoy la agenda de la cuestión de la independencia es mucho más amplia y más compleja. Claro, por eso la pregunta inicial que nosotros hacemos si hoy la independencia es un anhelo o es una realidad, o podríamos agregar, es una realidad que construimos cada día. ¿De qué manera la podemos ir llevando adelante? Por eso, ¿qué desafíos vos pensás hoy por hoy, desde tu mirada como historiador, hoy por hoy, qué desafíos nos restan vivir para que esta nación sea verdaderamente independiente en el sentido más completo e íntegro de esta palabra? Tal cual, porque además está muy bien como lo estás planteando, porque la independencia es un concepto dinámico, que va cambiando con el transcurso del tiempo y nunca se lo alcanza, ¿eh? Es como que siempre hay que seguir apostando a consolidarla, a mantenerla, pero no es algo que uno dice, bueno, ya está, me siento acá a tomar mate, no, para nada. Y hoy, como bien decís vos, la agenda tiene que ver con cuestiones. La buena noticia en cierto sentido es que somos una nación joven. Imagínate que si tomamos 1810 son 224 años. Comparado con otros países Ujú. europeos, por ejemplo, nada. Entonces estamos todavía aprendiendo. Claro que la agenda es consolidar el sistema democrático, el Estado de Derecho, las garantías constitucionales. Eso tiene que ser pétreo. Ahí no se puede resignar nada, y tiene mucho que ver con la independencia, porque siempre se resigna independencia en tiempos de dictadura, de modo que la democracia es algo que no puede estar en discusión. Pero con la democracia tampoco, digamos, se solucionan automáticamente cuestiones elementales como la igualdad, la inclusión social, el progreso de las personas. Es increíble que un país que lo tiene todo como el nuestro, bendecido por la mano de Dios, tengamos más del 50% de pobreza, inaceptable. Los de afuera no entienden cómo esta Argentina, que lo tiene todo, porque sinceramente nos envidian porque no nos falta nada, y no seamos capaces de resolver un piso elemental, que es la satisfacción de las necesidades básicas de nuestro pueblo. Creo que ese es el gran desafío de hoy. Tito, sabemos que el tiempo es corto, te agradecemos por este espacio, haber compartido y siempre, por supuesto, quedan más páginas de este libro de la historia para seguir conversando. Agradecerte también la mirada de esperanza porque rescataste esto de los valores de quienes en ese tiempo y durante muchos años han mirado hacia adelante y nos han enseñado con su vida. Eso nos da esperanza para decir nosotros también hacemos patria de esta manera. Seguro, seguro. Para mí ha sido un gran gusto. Le mando un gran saludo y otra vez feliz Día de la Patria a los queridos amigos de Radio María. Y como vos sabés, Cristian, soy planta permanente. Ad honorem, siempre lo aclaro, pero planta permanente. Feliz Gracias, día. un abrazo grande, feliz día. www.estebandomina.com.ar, allí ustedes pueden encontrar los libros, sus reflexiones. www.estebandomina.com.ar, allí están también los libros, algunas explicaciones, algunos artículos para quienes quieran consultar y meterse un poquito más en este fascinante mundo de la historia, que no es algo muerto. Es algo real y hoy lo pudimos descubrir un poquito más junto a Esteban Dómina, historiador.
Nosotros compartimos un momento de música, ya estamos porque hay muchos mensajes, testimonios de ustedes, los vivas la patria, cómo están pasando el día. Algunos que recién, me parece, se están levantando con sus matecitos en el día feriado. Bienvenidos. Esto se llama Solo por hoy y sigue así.